estamos en otra entrega de Atemporal. Y en este momento un atemporal sumamente especial para mí, porque es con mi amigo y mi hermano, Sandy Sabiñón. Él es un joven talento dominicano, abogado, es además comunicador, es el CEO de Notas de Jazz, que es un programa muy especial en cuanto a transmitir todo lo que tiene que ver con el jazz. Y sobre todas las cosas es una persona de muchos valores, un joven modelo en la República Dominicana, de valores como los que promovemos aquí en Atemporal. Bienvenido, Sandy Sabiñón. Muchísimas gracias, para mí un honor. Es un concepto interesante que ustedes están desarrollando y asumimos el reto, estamos aquí para conversar de cualquier tema. Bueno, te cuento la dinámica, ya nuestro público la conoce. Nosotros tenemos aquí unos 14 valores humanos universales y atemporales. De hecho, entendemos que para que algo sea atemporal, es decir, trascienda el tiempo, debe contener estos valores de alguna forma. Y queremos saber cuál es tu visión de cada uno de esos valores. Perfecto. Qué importancia para ti tienen en el ejercicio de tu profesión. Te vamos a pedir que elijas uno para que empecemos por ahí. Vamos a ver. Escoger el que tú quieras. Ok. Bueno, cuidado, de mano limpia, que hubo un problema. Vamos a ver. Hubo un bobo en un sitio por eso. Ay. Wow. Talento. El talento es inherente al ser humano, único al ADN. ¿Qué tú nos puedes decir sobre el talento? Bueno, yo creo que si todos nacemos con un talento particular, lo difícil es encontrar ese talento. El ser humano desde las cavernas tuvo que hacer muchas cosas para sobrevivir. De hecho, de ahí salen todas esas frases de que en las crisis hay una oportunidad de crecimiento, ¿no? Porque, y en términos espirituales, otros filósofos dicen, en cada causa hay una belleza, ¿no? Es como que en cada crisis, en esos términos de supervivencia, te obliga a generar cosas positivas y ahí fluye el talento que tú tienes como ser humano. Entonces, ese talento, si tú no logras encontrarlo, reenfocarlo, redirigirlo, a veces tú teniendo el talento, te quedas infuncional con el talento. Entonces, por eso yo creo que el talento es inherente, no obstante, tú tienes que encontrarlo en ti mismo para poder desarrollarlo. Excelente. Bueno, la definición conceptual de talento dice que es una especial capacidad intelectual o una actitud que una persona tiene de aprender las cosas con facilidad o para desarrollar con mucha habilidad alguna actividad. Yo creo que ahí, para mí, la definición tiene un vicio, porque tú puedes tener habilidad en ciertas cosas y eso no significa talento. Hay algo natural que viene predestinado por tu ADN, como tú bien dices, que aunque tú no hayas ido a la escuela, aunque tú no tengas un conocimiento teórico sobre él, lo haces bien. Y hay personas que tienen una habilidad, porque la habilidad tiene que ver con la acción. El talento no, el talento fluye natural. Fluye natural. El talento fluye natural. Por ejemplo, hay gente que sin nunca estudiar locución puede plantarse delante de un micrófono y sin miedo escénico hablar. Exacto. De manera fluida y correcta. Y hay gente que va a una escuela de locución, se prepara en términos de comunicación y no puede hablar. Porque hay una serie, por ejemplo, el miedo es un factor que limita el talento. Claro. Limita el talento. A veces tú tienes el talento, pero cuando el miedo cuando el miedo te fluye, ese talento no puede fluir. Es correctísimo. Para ti en lo particular me gustaría saber ese talento de la locución, ¿cómo nace? O sea, ¿cómo tú te das cuenta que lo tienes? Sí, o sea, es una enseñanza que puede ser adquirida en un colegio, en una escuela o con un profesor, y como justamente dice Sandy, lo que le da el buen sello es que tenga la formación, que venga de una escuela o no, o que sea una vocación, yo creo que es válido. Pero vamos a ver, porque vamos a diferenciar. ¿Cómo tú iniciaste, por ejemplo? Vamos a diferenciar habilidad con talento. ¿Es el talento una habilidad o son dos cosas totalmente discrepantes? Yo creo que pueden ser discrepantes, efectivamente. Y ya lo otro, le podemos introducir una discusión ideológica, por ejemplo, pero ya eso es un elemento
que creo que no es necesario para los fines que tú planteabas. En tu caso, tú me contabas, Wilfredo, que cuando tú iniciaste, sucedieron circunstancias sí, específicas. Sí, o sea, que el tema de la locución, yo la conocí porque me gustaba la locución, y yo en mi casa me ponía a hablar yo mismo con un libro o con un periódico, que eso era importante, cuando tiraban el periódico en la casa temprano, yo lo cogía y peleábamos por quién lo cogía primero, el Caribe. Le voy a dar la propaganda gratis. Y a partir de ahí yo tenía no más de 15 años. Y comencé a ir a la emisora de radio, en la Palo Hincado, Santo Domingo. Ahí había una emisora al lado del señor Saglul, que tenía una emisora, y él dijo un día, era la paralela a la escuela, a la escuela, y donde yo vivía inmediatamente. Entonces yo lo visitaba a los locutores, que lo veía, lo escuchaba ya por radio, sí. Y como por arte de magia, un día llega el dueño y se regó allí, como se dice, porque no estaban abriendo la emisora a temprano como él quería, porque era muy temprano. Y yo que estaba ahí dije, yo vivo ahí al lado. O sea, él no le dije que... ¿Viste la oportunidad? Vi la oportunidad además. Y él dijo, yo no puedo, esto se está saliendo muy tarde. Y yo pregunté ahí, ¿qué le pasa aquí? No, que el Saglul dice que están abriendo muy tarde, a las 5 de la mañana. Y yo dije, pero yo puedo abrir. Él dijo que abriera la emisora. No dijo que un locutor abriera la emisora. Claro. Entonces yo empecé a visitar, y a la semana me dijo, venga en la mañana temprano, que usted va a trabajar aquí con nosotros. Y a partir de eso... Él vio tu talento, a eso nos referimos. Pero fíjate algo interesante, dos cosas que quiero destacar. Primero, el maestro Wilfredo decía que él practicaba en su casa. Ya él tenía esa vocación. Y hago la siguiente reflexión. Al final yo creo que el talento no existe. Sí, a pesar de la predestinación que tú puedas tener en términos de ADN como ser humano, porque todos tenemos una predisposición natural. Hay personas que nacen con una predisposición a algún deporte en particular, por el físico, etcétera. Pero yo creo parecido. Sí. Yo creo que hay que fajarse a josear y a trabajar y en el camino. Sin la aplicación no hay talento. Y la disciplina. Entonces, al final, lo que da el resultado es la disciplina, no el talento. Yo conozco 1000 gente con talento sentado en su casa, y conozco gente sin talento, predestinado naturalmente, que con una disciplina en la aplicación diaria, viven de eso. O sea, y son exitosos en lo que hacen. Bueno, y segundo, perdona que lo interrumpa, que una parte de su historia me sentí muy identificado, porque hablábamos del miedo ahorita. Yo también inicié así. Mira qué interesante, no conocía la historia de cómo usted se insertó a los medios. Mi primera oportunidad no fue una oportunidad igual que él, fue que yo me metí a terror. Una coincidencia. Pues. Sí, una coincidencia. Yo era control del programa Jazzomanía de Carlos Francisco Elías y Tony Domínguez, al cual agradezco mi formación en términos musicales, culturales. Y yo duré un año, por ejemplo, dirigiéndole la consola en Quisqueya FM. Y un día él tenía una sección en el programa del comunicador Bolívar, ¿cómo se llama? Bolívar Díaz. Juan Bolívar Díaz, que estaba en Teleantillas en ese tiempo. Sí. Y él llegó tarde al programa. Y yo como control lo llamé y le dije, mira, no hay nadie, hay que tirar el programa al aire. Y él me dijo, tira música. En ningún momento él me dijo, habla. Okay. Y yo ya había salido de la escuela de locución, estaba ansioso por hablar. Esa fiebre. Tú sabes que uno sale de la Otto Rivera y, señoras y señores. Hablando en colado. Señoras y señores. Uno sale con ese esquema, ¿no? Con ese chip. Entonces, mientras él no llegó, yo presenté el programa con los controles, con el micrófono. Nunca había hablado en radio, para nada. Nunca nadie me había dado la oportunidad. Y yo presenté el programa y hablé, etcétera, y presenté un tema de Louis Armstrong, me acuerdo como hoy, después de La Fitzgerald, y pasaron media hora en eso. Yo cuando él viene subiendo, que va entrando a la emisora, lo veo muy tranquilo. Yo pensé que inmediatamente él me iba a reclamar, porque él siempre venía oyendo el radio
o la emisora en su vehículo. Le gustó esa voz. No, oye que, bueno, no sé si me matará Carlos Francisco Elías con lo que voy a decir. Él dijo, pero bien, y me está saliendo gratis. Pero oye esto, qué interesante, ¿no? Él no había escuchado el programa, él no me escuchó. Y creyó, cuando me vio ahí sentado, creyó que yo estaba haciendo lo que él dijo, tirando música. Y él se da cuenta cuando comienzan a sonar los teléfonos, porque había una serie de, ¿sabe? Que el público del jazz, adulto, reaccionó y lo llamaron a él y le dijo, ¿y quién es ese muchacho que tú tienes ahí, que habla tan decente y tan fluido, que sé qué? Y él dijo, pero ¿cómo así? Si aquí nadie está hablando. Y no, habló muchacho, entonces yo me vi en la obligación de decirle ya en la pausa, mira, yo presenté el programa. Yo presenté. Él se molestó en ese momento, no te voy a hablar mentira. Pero oye, no, él se molestó bastante en ese momento. No, yo no te dije eso. Pero luego yo me retiro y me pongo atrás en mis controles. Y él parece como que le remordió la conciencia. Y en el aire, al aire, en el programa, él me presenta formalmente. Claro. Para mí fue una sorpresa. O sea, él se vio ya como obligado a introducirme. Y dijo, miren, la persona que ustedes están escuchando. El público aclama a Sandy Saviñón. La persona que ustedes están escuchando se llama Sandy Saviñón. Es un joven que tiene mucho tiempo apoyándonos en los controles y ahora va a estar conversando de ahora en adelante aquí con nosotros. Entonces, cuento esta historia de manera esquemática. El storytelling. Porque me llegó a... No faltan los storytelling. Me llegó a la memoria cuando él, que curiosamente, mira la similitud de las historias. Pues yo voy a hacer la mía. Eso no es así. No discriminación a la mujer. Oigan esta. Yo fui también una freca. Yo voy a hacerle community manager a Wilfredo Alemani de un programa que se llamaba Primera Hora. Y él me lleva y me dice, mira, ve a la cabina, porque él casi no sabe, ve a la cabina para que tú veas el ambiente, tira un par de fotos y haga una propuesta para las redes sociales de Primera Hora, que era un programa que él tenía en una emisora de ahí, ¿te acuerdas? De Multitre, tú llegaste a ir, o sí, no creo que llegaste a ir, pero ibas a formar parte del proyecto y luego se cerró. El punto fue que en ese lugar de Primera Hora, cuando yo me vi por primera vez en la cabina, no había más sillas que las que estaban alrededor de la mesa de la cabina. Y él me dice, siéntate aquí. Nada más y nada menos, señores, que al lado de Wilfredo Alemán. Entonces yo me siento ahí y veo que ellos empiezan su dinámica. Todo el que está ahí está chivo. ¿Y quién está rubia? ¿Qué es lo que está? Rubia no, tiene el pelo negro. ¿Quién es esta mujer? ¿Qué es lo que está buscando? Y era para que yo observara. Pero yo no me aguanté, porque estaban hablando de política y a mí me pica la boca. A mí de que me hablan de política, a mí me pinchan. Y yo empecé a participar, él me hizo señas, él sí me hizo señas, yo esperé que el dueño me diera el kill, para evitarme el boche. Él me hizo señas. Pero de todos modos, sí, no tuviste miedo. No, o sea, me sorprendí a mí misma, porque él me hizo así, como que hablara, porque era que no habían llegado un par de talentos, y lo mismo pasó. No habían llegado y yo estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Empecé a hablar, señores, y no me callé más. El programa duraba 3 horas. Y yo me pasé las 3 horas opinando junto con todo el mundo. Pues yo salí de ahí con el empleo. Al final, ninguno de los tres previamente había sido un estudiante de locución. Exacto, ninguno. Ni tu hijo Alan tampoco había estudiado locución. Sí, mucha gente. Si tú no te tomas el riesgo, no estuvieras aquí hoy. Yo si me despertaba... igual yo, si no me tomaba el riesgo en ese momento con Cuchilías, no, quizás no estuviera hablando aquí. Yo me despertaba a las 8 de la mañana y yo consideraba que era demasiado temprano y sacrificial. Y yo me empecé a levantar a las 5. Él me iba a buscar a 4 menos 20 a mi casa. Y eso fue increíble. O sea, cómo yo me adapté a esa disciplina y me di cuenta y descubrí que me gustaba realmente. A pesar de que no era una voz ¿Qué era lo que así. te gustaba? Tú, mi amor. Era tú realmente. Enseguida regresamos con Atemporal Podcast. Síguenos en nuestras plataformas digitales. @Atemporal Podcast.
lo mejor de lo nuestro. A donde sea que vayamos, siempre habrá dominicanos y dominicanas comprometidos con su labor. Marjorie Félix presenta a Heriberto Cabrera. Son 12 miembros del jurado que tienen que decir, ese hombre es culpable. Kemuel Arroyo. El sistema de tránsito está lo más seguro que ha sido en la historia. Juan Tapia. Muchos gobernadores dijeron que eso era una gripe común. Shamir Arseno. Y la realidad es que la deuda siempre va a existir. Todos dominicanos exitosos residentes en la ciudad de Nueva York. Esfera Global. Domingo a las 10 de la mañana y a las 12 de la medianoche. Por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Para estar informado de todo cuanto ocurre en República Dominicana, busca CDN en YouTube desde cualquier parte del mundo. Las 24 horas, los 7 días de la semana. Somos CDN, el canal de noticias de los dominicanos. La condena de un ex diplomático dominicano por narcotráfico, la Operación Falcón y la FM son nuevas historias de un viejo afer. Los presidentes dominicanos que hemos tenido en los últimos 20 o 25 años han tenido su capo favorito. El coqueteo del narcotráfico con los partidos políticos y los funcionarios se convirtió en un concubinato. Si yo le pago a usted, político o empresario, para que lave mis activos, me proteja dentro del sistema de justicia, ¿verdad? Las razones que fuesen, pues ya usted es otro delincuente como yo. Todas las respuestas este domingo en el reporte especial con Yulisa Céspedes a las 9 de la noche por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Más de Atemporal Podcast. Vamos a decir que te gustaba el programa. No, a mí me gustaba el hombre y por el hombre yo me iba, pero de paso hablaba. ¿No? Y ahí me quedé. Miren, ahora vamos a ir a otro valor humano para seguir sacándole a Sandy Sabiñón todo lo que tiene. Ya sacaste el de talento, ¿eh? Sí, si se repite lo cambiamos. Porque yo lo barajé todito ahí. Ay. Tiene un poquito que ver con lo que estábamos hablando. Valentía sí tiene que ver y lo contrario pudiéramos decir que es el miedo. Y la cobardía, sí, pero la valentía, ¿cómo tú la definirías en sentido humano? La valentía. Es un accionar donde no existen los prejuicios. Por ejemplo, cuando tú vas a tomar una decisión en tu vida, hay como muchas voces en el pensamiento que te van definiendo lo que tú entiendes que debes hacer. En la valentía, en el acto valiente, en el acto de la valentía, no existen los prejuicios. No existen. O sea, prejuicios, que prejuicios, yo pienso que es los miedos que tú hablabas ahorita. Porque mira lo que dice la definición, dice determinación para enfrentarse a situaciones arriesgadas o difíciles. Correcto. Hablar en los medios de comunicación es un riesgo. Correcto, pero en la valentía tú no tomas en cuenta, mi parecer tú no tomas en cuenta ni el resultado positivo ni el resultado negativo. No, tú crees que tú simplemente, exacto, tú simplemente lo haces, haces ese acto de valentía en cualquier escenario que sea, un ejemplo, ¿verdad? Porque hay algo en ti de manera intuitiva, la intuición, como tú bien lo dices, que te dice eso es lo que tienes que hacer. Entonces, si permites, si escuchas tus voces mentales, porque el miedo está en ti. O sea, si yo le tengo miedo a Wilfredo, no es Wilfredo, el miedo está en mi cabeza. O a lo desconocido, Exacto, el miedo está en mi cabeza. Entonces, eso es la valentía para mí. Para mí, cuando hay talento, no hay miedo. Para mí. Hay gente que dice, no, yo soy tremenda comunicadora, tengo una voz, pero me da miedo. Bueno, realmente yo creo que cuando tú tienes una vocación, esa vocación es un deseo interno de desarrollar algo que tu genética te pide. Comunicar nunca ha sido un problema para mí. De hecho, yo estudié marketing y publicidad. Por eso te digo, fíjate que en el acto valiente, en cualquiera de los escenarios, no hay un nivel 100% de razonabilidad. No hay racionalidad, no. No, porque lo que ninguno de los tres hicimos era racional. O sea, no era racional. Correcto. Wilfredo se atrevió a meterse ahí, pero eso fue un acto de valentía de él. No sé, quizás por la forma en que lo viví, lo asumí de inmediato.
y desde ese momento lo abordé temprano a las 5 de la mañana y de inmediato me ofrecieron trabajo y desde esa época, 50 años casi, o sí, estoy yo en los medios de comunicación, estudié Derecho y no lo usé prácticamente nunca. Igual yo. No, porque tú eres un pacifista, por eso. pero fíjate que la definición de valentía está la determinación. Sí. Lo que usted hizo fue una manifestación de determinación. Determinación, de decisión. Sin correcto. embargo, hay un tema con eso de la valentía. Con relación a ese tema de la valentía, se me fue totalmente el cassette, pero yo lo voy a recuperar. No, en la definición que tú decías que determinación es clave. No puede haber miedo en ti, en eso que vas a hacer con valentía. Bueno, mira, una de las cosas que yo le he pedido a Dios que me dé es miedo. Porque yo lo pide. No, yo lo pido todos los días. Yo digo, Señor, dame pero miedo. ¿por qué? No. Porque yo no tengo miedo a nada. Es una vaina increíble. Entonces, cuando la gente no le tiene miedo a nada, se de mete en manera problemas. cognitiva o natural tiene ciertas fobias que hasta por herencia, ¿no? No, tú sabes que yo le tengo miedo, a lo único, yo le tengo ¿A miedo. qué? A lo único, de verdad, que me pone a Al temblar. miedo. No, lo único que me pone a temblar y que yo le tengo miedo es a no tener cuarto. No, pero bueno. déjame hacerte una pregunta, pero ¿qué tiene de malo ser pobre? Tiene todo de malo. No. Sí, eso es lo peor que le puede pasar a una persona. Bueno, es un tema interesantísimo. Obviamente que quizás no sea el tema. Me pasé. Lo que pasa es que yo fui honesta y ustedes no. Yo fui honesta, vamos a ser claros aquí. Para mí lo malo yo no estoy hablando del dinero, yo estoy hablando del estado en el que tú no puedas suplir tus necesidades básicas. Tú sabes, yo a eso le tengo miedo y eso me lleva todos los días a moverme, a trabajar. O sea, me genera ansiedad. En ese punto estamos de acuerdo. Un ser humano que viene al mundo debe de tener cubiertas todas sus necesidades básicas. Claro. Pero en términos sociales, lo que hemos construido como pobre, como concepto, es una persona o que pertenece a una clase social que no tiene las aperturas económicas para conseguir ciertas cosas. Y yo digo que para mí lo más importante, independientemente de que tú puedas alcanzar o no, es si tú eres feliz. Sí, no, porque yo no estoy hablando aquí de no tener 2 millones de pesos. Yo estoy hablando aquí de no tener con qué tú resolver, por ejemplo, una enfermedad. Una persona, mi mamá que se esté muriendo, yo tengo que comprar una medicina, no la puedo comprar, mi esposo, un hijo mío, y que me falte el dinero, no por el dinero, sino por lo que el dinero consigue. Correcto. O que yo tenga que dormir en la calle. Yo a eso le tengo miedo. Y eso me mueve todos los días a producir, a crear, a buscar la manera de que anticipar la situación de pobreza. Yo no sé si fue que en mi infancia yo tuve ciertos momentos lúdicos, mis padres eran un poquito hippies, un poquito desapegados, políticos, soñadores, y ellos no tenían eso como un valor, como algo importante en la vida. Y yo no soy metálica, la gente lo sabe, ni interesada. Sin embargo, me aterra quedarme sin dinero, eso me aterra. Yo creo que eso es más que tenerle miedo al dinero. O sea, yo creo que es un temita que podríamos aprovechar para discutirlo, sí, pero porque crea que el miedo lo genera el no dinero. Puede haber mucho dinero y haber mucho miedo también. Correctamente. O sea, yo creo que al final, y aunque Mencía no puede escuchar, quizás ella le tiene miedo a su estado al no tener dinero, a cómo se manifiesta su ser cuando no tiene dinero. Porque, como usted bien dice, yo puedo tener mucho dinero y tener mucho miedo. Muchísimo. Pero también puedo no tener dinero y estar en un estado de paz. Sí. Y eso me mueve incluso, porque la gente está confundida. No es el valor monetario, como usted acaba de decir. El dinero es importante, ciertamente, para tu vestirte, para comer, para hacer muchísimas cosas. Pero el dinero no es importante para tu felicidad. Claro que no. Y yo creo que la gente ahí es que está equivocada. Que la gente ve en el dinero la apertura al placer y confunden la felicidad con el placer. Y son dos cosas totalmente diferentes. Enseguida regresamos con Atemporal Podcast.
mejor de lo nuestro. Esta semana, en Camino Real, Radamés Aracena, el radiodifusor de la bachata. La vida y obra del más grande promotor y desarrollador de la bachata en República Dominicana es el tema central de Páginas de Nuestra Historia. Buzón de Tiempo. El elogiado libro de cuentos del escritor uruguayo Mario Benedetti es comentado en Páginas Revueltas. Historia de la gastronomía dominicana en un reportaje especial. Camino Real con Rubén Jiménez Pichara. Este y todos los sábados a las 6 de la tarde por CDN Canal 37. No tengo que llamar a ninguna familia. Este lunes. Manipulación de expedientes de violencia de género en San Cristóbal. Que su hermana había desaparecido el expediente. Y efectivamente yo me di cuenta que fue cierto porque no apareció. Maniobras en audiencia y desaparición del expediente de una víctima amenazada de muerte revelan lo peor de la justicia. Ni siquiera se me permitió entrar, que el juez le dijera a él delante de mí que tiene que respetarme, que no tiene que quitarme la vida. Mientras aumenta la presión por los fondos de pensiones, ¿qué hace la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados frente al caos que viven quienes buscan su pensión? Que toda persona que adquirió derechos en el sistema de reparto se le debe de garantizar sin importar de edad. La cita es este lunes a las 7 en Desclasificado con Adis Burgos por CDN. El mejor equipo de profesionales de la comunicación está aquí. También lo tiene la barra de la defensa para defenderlo. De recusar a 29 fiscales. Permanece el país. Todas las reuniones de las grandes ligas. A propósito de las intenciones. Se reunieron durante todo el día. A tu servicio. Podrá salir de la crisis. Nada humano. Concierto que ofreció pese a la advertencia. 27 bases alcanzadas. Bastante buenos jugadores. Pasará por un horno. 4 nuevos cócteles. Para mantenerte bien informado. O casos que han hecho las autoridades. Tocado puntos neurálgicos. 300 millones de pesos. Bastante movido nuestro día deportivo. El mejor equipo de profesionales de la comunicación está aquí. CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Más de Atemporal Podcast. Bueno, y continuando con esta dinámica tan interesante, Sandy, vamos a sacarte más de ti. Vamos a darlo todo en Atemporal. Y cuando sale... Bueno, esa la repetí. Vamos a sacar otra. Eso pasa porque estamos en vivo, señores. Espérate, vamos a sacar. Es que hay que ir a desechando. Sí, lo dije. Vamos a ir a poniendo. Ay, mi madre. Ay, ¿qué fue? Sexualidad. Ay, qué chulo, qué rico que salió eso, señores. No podemos volar a esa. No, déjame decirte que esa no le había salido a nobody else, a nadie. Oye, déjame buscarla. Parece aquí. que hubo... ¿Cómo que le decían a esa palabra? Ay, yo estoy en mis aguas. En mis aguas. Para mí, a mí háblame de la sexualidad. Es un tema profundo, ¿eh? Profundo, sobre todo para mí. Y no sabe nadar. Y no sabe nadar. De sexualidad se puede hablar mucho con el señor Alemani, porque él es de ahí. Sí, no, está bien, está bien. Él le gusta el arroz, la bichuela y la carne. Eso le gusta a él. Déjame ver, libertad, amistad, respeto, sexualidad. ¿Qué es para ti la sexualidad? Dime, bueno, Sandy. Es algo natural que está implicadamente con el tema de la reproducción, pero también hay una parte defectiva en el tema de la sexualidad, y es que como la sexualidad genera un placer en el cerebro, aunque quizás más adelante profundicemos de qué es el placer, ¿no? Que es una sensación en el cuerpo. Rica. Ricky Martin, como dice mi amiga Sabrina. La marca no importa. Qué bueno. Sería bueno que importe la marca. Entonces, como esa parte defectiva de la sexualidad que nos convierte en promiscuos,
Ajá. tiene que ver con una confusión entre la felicidad y el placer. ¿Y de qué era prédica tuya el domingo? ¿Cómo que promico? Sandy, ¿cuántos 84 años tú tienes? No. Lo que pasa es que hay que ser profundo siempre. Pero espérate, profundo y promico. No. Oye la definición de sexualidad. Dale. Conjunto de actividades, comportamientos relacionados con el placer sexual. Fíjate. Wilfredo, el placer, Fíjate que el según Krishnamurti, la búsqueda del placer. Cuando Wilfredo me estaba dando muela a mí para que nos casáramos, él me buscó un libro de Krishnamurti y me empieza a leer que el placer no importa, que la búsqueda del placer, que eso es como de gente común y corriente, y yo me quedaba mirándolo y yo le digo, pero ven acá, ¿cuánto es que este hombre va a aterrizar? Lo primero, sí. Háblame de eso, de esa visión del placer tan... O sea, que el placer tú no le da importancia. No, lo que es incoherente de parte suya, léeme a mí que el placer no es importante. No es juzgando a nadie, no es juzgando a nadie. No hubo relación entre la acción y los hechos. No, porque no es que no sea importante. Yo lo que creo es que hay una tendencia a confundir el placer con la felicidad. Entonces, cuando tú entiendes, obviamente, el placer, porque el placer es algo muy emocional y efímero a la vez. Efímero, eso es lo que no me gusta. Pero aparte de no me Entonces, gusta. el cerebro, esa es la trampa del cerebro, entiende que el placer es la felicidad. Sí. Entonces, tú generas un apego a ese placer. Una dependencia. Una dependencia y te quedas en un círculo dando vueltas en esa trampa, buscando ese placer. Profundo. Buscando ese placer. Entonces, lo busca, por eso... Placer, ustedes están refiriendo a placer sexual. Estamos hablando de sexualidad. Placer sexual. Entonces, como es efímero e instantáneo e ilimitado en el sentido de que yo puedo generar placer contigo un día, pero ya esa sensación ya yo la tuve. Yo quiero seguir buscando. Entonces ahí está la trampa. Ahí está la Tú trampa. sigues caminando, buscando. O sea, debe haber, y ahí es que entra la felicidad. ¿Qué es la felicidad contrario al placer? Ese estado que te llena una y permanentemente. No, pero no solo la sexualidad. O sea, la sexualidad es una parte, uno más de los elementos. Y el tema del placer, en términos generales, es abarcante. Sí. Sí, porque puede ser una copa de vino, puede ser cualquier cosa que te dé. Bueno, eso puede ser o no un refuerzo en una relación sexual. Correcto. No necesariamente hay que apuntar en una dirección. Son cosas muy interesantes, que eso es una cultura, y en la medida en que los jóvenes se van cambiando, los jóvenes de esta generación van cambiando, que a diferencia de nosotros fuimos reprimidos de manera más directa, porque consideraba pecaminoso la sexualidad. Esa situación ha cambiado y creo que no ha sido debidamente conocida para los jóvenes actuales, y eso sí es una cosa a explorar. Es un tema muy amplio, tiene muchas aristas, porque está también el tema de que la sexualidad se debe aprender. Nadie le dan un curso. De hecho, aquí todavía, por ejemplo, en República Dominicana, para los que nos ven de otras partes del mundo, todavía no está aprobada la educación sexual en las escuelas. O sea que donde realmente la sexualidad se está aprendiendo, ahora mismo en la mayoría de la población, es en la internet, en el porno, ¿verdad? Eso es lo que de manera explícita le está enseñando a nuestros jóvenes, porque si son los padres o no tienen el tiempo, o no se dedican, o les da vergüenza, o como somos países tercermundistas, todo lo que es sexualidad es un tabú. Es algo que se está enseñando. Y de hecho, cada día se desvirtúa más el concepto de sexualidad sana. Y desde el punto de vista del género también. Exactamente. Entre hombre y mujer, porque en la ansiedad de la búsqueda por el placer. Sí, no, tú terminas. Hay gente que entiende, y eso es un tema muy debatible ahora, que tú puedes generar placer, tú no tienes que ser no puedes hombre y mujer, puede ser hombre y hombre, o mujer y mujer, porque ahora está la pansexualidad, exacto, ahora hay todo, ahora está ese hay micrófono. una serie de manifestaciones sexuales de que tienen que ver con el género, que simplemente tienen como fin la búsqueda del placer, pero sin importar la predisposición natural. Tu concepto de sexualidad, por lo que veo, es un concepto de sexualidad
que no está necesariamente priorizando el placer, sino utilizar la sexualidad, que es un mecanismo de reproducción del ser humano, básicamente, como algo, vamos a decir, normado o regulado. Naturalmente. Y cognitivamente. O sea, y no es que no se priorice el placer en ciertas áreas. Por ejemplo, el placer sexual tú tienes que priorizarlo con tu pareja, con tu esposo o con tu esposa. Tú lo que no puedes es confundir el placer con felicidad. Ni placer con amor, porque el amor es algo más natural, eterno. Bueno, el amor la sexualidad y la sexualidad es más racional. El placer es más racional, termina con la eyaculación en la sexualidad. ¿Entiendes? Bueno, en ti. En ti termina con eso. No soy yo que hablé. Habemos personas que cuando usted termina y en que eso empieza a explotar. O sea, que no. Yo no me quería meter en el juego. No sé a qué hora es Licey y Águila. Hay una cosa que se llama multiorgasmo. Otra cosa, otro tabú de la sexualidad es el hecho de que tiene que ser penetración. No es que yo estoy contrario a la sexualidad. Yo espero que no, porque tu pobre esposa recién casado, pobre mujer, yo estoy orando por ella para que Dios la ayude. No, para nada. Yo quiero que tú sepas que eso es una prioridad en el matrimonio. Bueno, que tú Claro que sí, por eso te dije, yo fui que te corregí a ti. Suelta, Crina, sí es prioridad. Y agarra a tu muchacha para que no tengan, la agarren te cojan un fiado por ahí. Una muchacha muy seria. El tema de la sexualidad es un tema bien complejo. Mira cómo le brillan los ojos a Wilfredo de una vez. Y más cosas. Él le brillan los ojos y todo lo demás. No, solo la orilla. Hay gente que me dice a mí, pero ven acá, Mencía, tú que eres una mujer, porque a mí se me conoce, tú sabes, yo tengo un pedigrí, se me conoce por ser una mujer que la sexualidad, para mí eso es cardinal. Para mí, la religión ni la Biblia condena la sexualidad. Lo que condena la Biblia es la promiscuidad y el sexo, vamos a decir, de manera informal como deporte. Y algunas religiones, porque en la antigüedad las personas se podían casar hasta con 3, 4 mujeres. No, David tenía, creo que era 300 esposas y 800 concubinas. Yo no sé cómo no se gastó, pero realmente él tenía un harén, ¿tú me entiendes? Yo creo que ese es un tema más profundo. Porque ahí entra la moral. No, es sumamente profundo. Y además, la historia que nosotros hemos visto en el ámbito, en el campo de lo social, de lo sexual, y que no ha avanzado más por la confrontación con las iglesias, y lo que se ha quedado es ahí como en la superficie. En los conceptos. Es un tema tabú. Es un tema tabú, correcto. Y hay que entender un tema, la satisfacción sexual, la autocomplacencia sexual también es otro tema, otra arista que habría que ver. Muy pocas veces se debate. Muchas veces se debate, pero por ejemplo la masturbación, la manera como tú, conociendo tu propio cuerpo, tú puedes llegar a tener placer, no es para mí lo ideal, porque entiendo que el sexo se hizo para compartir con otra persona, nos hace muy egoístas, muy egocéntricos, aunque nos libera el poder tener satisfacciones sexuales contigo misma, con tu propio cuerpo, pero definitivamente que la sexualidad, cuando no está resuelta, es para mí, después de la alimentación, una de las necesidades básicas primordiales en el ser humano. Siempre hay problemas cuando la gente tiene mal sexo. Yo no sé en qué va eso. Son gente aburrida, son gente chismosa, son gente problemática, viven peleando con todo el mundo, buscando lo que no se le ha perdido. Y es porque no tienen eso resuelto. Entonces, hágase un favor a usted mismo. O usted lo resuelve o búsquese quien le resuelva, porque usted siempre caramba. Bueno. No, eso tiene quizás. Yo no sé a quién es que se lo dije, pero escúchame. Eso tiene que tener un fundamento fisiológico y psicológico también. Realmente, las personas que tienen poco sexo tienen una carga emocional. Oye, ¿cómo pueden vivir? No entiendo. Bueno, pero si eso se hace y o no se hace, yo creo que amerita lo que he estado planteando, de una discusión para un conocimiento más profundo de esos temas. Claro. Porque se ha quedado en, bueno, ¿y tú crees? ¿Y cómo te va a ti? Esos son temas muy
No, y también la gente tiene que usar la tecnología. Ya hay unas cosas, hay vibradores, hay muchísimas cosas que usen la tecnología, o sea, pongan a volar su imaginación. Sí, no, pero hace rato que está volando y está tratando de aterrizar. Tú estás loco por sacarme no. Está bien. Yo, dicho sea de paso, me siento muy bien, muy complacida. Siga hablando usted. Porque el señor rinde. Enseguida regresamos con Atemporal Podcast. Síguenos en nuestras plataformas digitales, @Atemporal Podcast. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes. Los sábados a las 11 de la noche, el experimentado periodista Miguel Guerrero presenta su apuesta Debate con Miguel Guerrero, con análisis de expertos sobre las diferentes problemáticas de la sociedad. Debate con Miguel Guerrero. Sábados a las 11 de la noche por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. 849-637-3737. Nuestro número de WhatsApp para que formes parte de la información. Puedes enviar tus fotos y videos y hacer tus denuncias. Siempre a la vanguardia informativa. CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Yo he dicho siempre, cuando me dicen defínase ideológicamente, digo la izquierda, porque la izquierda es amar a los demás y la derecha es amarse a sí mismo. Este domingo en Siendo Honestos. Quiero preguntarle sobre su perspectiva ante el cambio que quizás vaya a ocurrir en las próximas elecciones, si habrá cambios según su parecer. Yo pienso que América Latina en general tiene que ser gobiernos convocantes, no gobiernos confrontadores. América Latina, la gente no pregunta, un político no dice cómo le va al encuestador, le dice cómo me va. Porque es así, siempre está pensando en su ego, en su honor. Y los proyectos son muy individuales. Usted no tiene por qué estar contando todo lo que hizo, porque eso, no, al fin y al cabo lo mandaron fue eso, no es robe la plata y oriéntela para donde es. Siendo Honestos con Catherine Hernández, domingos a las 10 de la noche por CDN. Más de Atemporal Podcast. Entonces vamos a buscar otro tema, porque este se calentó demasiado. Aquí están esta gente loco por irse para su casa. Libertad. Ay, wow, ay, ese ay. es un tema. De eso hablábamos. Expláyate, Sandy Sabiñón. De eso hablábamos, usted decía. Oh, sí, hablábamos, entre otras cosas, de esos temas de la libertad. ¿Dónde hablamos? De usted se metió en el episodio anterior. Estamos en este, vamos. Sí, libertad. Ahí, ella salió huyendo. Sí, Sandy Sabiñón, la libertad. Vamos a ver la definición. Vamos a ver la definición. A ver qué tal. Vamos a ver si la encontramos. Señores, escúchenme que esto es lento aquí. Pero vamos ahí está, la libertad. Es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Muy bien, eso es una definición muy sociológica. Para mí la libertad tiene un fundamento incluso más espiritual. Yo no concibo a una persona que sea libre teniendo apego a vicios, por ejemplo. Una persona que tiene un apego en sentido general no puede ser libre. Para mí el estado de libertad es un estado de conciencia donde la mente no tiene ningún tipo de apego y genera sus propias acciones, sus propias decisiones, más allá de lo social, porque en términos sociales una persona libre, como tú bien lo defines, es simplemente una persona que pueda tomar sus decisiones. Pero una persona que decida emborracharse, por ejemplo, diariamente, para mí no es una persona libre. No, por eso dice que... Para mí no es una persona libre. Por eso dice, oye lo que dice la definición, dice de manera responsable, porque lo otro es libertinaje. Okay. Libertad es, oye lo que dice, es la facultad y derecho de las personas a elegir de manera responsable su propia forma de actuar. Es que la facultad y el derecho se definen de acuerdo a consensos sociales. Consensos sociales. Porque, por ejemplo,
el alcohol, antes de Al Capone, no era permitido. Sí, era ilegal. La ley seca y todo eso, 1926. O sea, y la sociedad se puso de acuerdo y en consenso definió y aceptó de que eso puede ser legal. Ahí se fundó, o sea, ya tú tienes... ahí se fundó Alcohólicos Anónimos, en ese momento. O sea, junto con la ley. Fíjate que en base a ese consenso social nace un derecho inherente a ti de que tú puedes consumir alcohol. Sí, libremente. O sea, nadie tiene que decírtelo en una ley, independientemente de la ley seca en ese momento, todo eso. Vienes rojo. Pero ya tú tienes un derecho inherente social de que tú puedes consumir alcohol o fumarte un cigarrillo, cualquier tipo de esas manifestaciones. Pero si tú te apegas a eso, porque como tú decías ahorita, es la dependencia. La libertad, para mí. O sea, la pregunta es, ¿se puede ser libre teniendo apegos? Bueno, es que aquí hay no, eso es muy profundo, eso te lo va a responder Wilfredo. Sí. ¿Se puede ser libre teniendo apegos? Lo primero es que lo de la libertad, uno tiene que reivindicarlo en cualquier terreno, cualquier creencia, todo ese tipo de cosas que ha generado por la historia. Lo que sucede es que principalmente las iglesias y las religiones han vivido luchando por el espacio. O sea, ¿quién tiene más feligreses que le generen a su vez estructuras, que le generen a su vez economía, miedos y todas esas cosas? Yo creo que eso es lo más libre que hay, pero todavía eso es un tema de discusión y de confrontación. Dice, pero fíjate, a propósito de la película Matrix, que va a salir las 4 horas en el cine, yo creo que incluso en la terminología social de libertad, nosotros no somos libres. Porque hay cosas que la misma sociedad nos ha impuesto y nosotros tenemos que aceptarla como tal. Sí, yo creo que... Por ejemplo... Yo creo que nos han enjaulado es como vivimos en una matriz. Estamos enjaulados. Por ejemplo, si tú quisieras, o los muchachos de la Cámara que quisieran viajar mañana a Estados Unidos, y si Estados Unidos no le da su visa, ellos no pueden pisar ese territorio. Sí, O sea, tú no tienes la facultad para tomar ciertas decisiones en la vida. O sea, también hay un impedimento a la libertad, incluso en términos sociales. Hay limitantes a la libertad. La gente dice que las leyes fueron inventadas para darle limitar al ser humano, para darle limitantes al ser humano, sobre todo los dueños del gran capital son los que limitan al ser humano, porque solamente lo quieren limitar a que sean mercados, a que consuman lo que ellos le producen materialmente. Ese es otro tema. Sí, pero es de la libertad, tiene que ver con la libertad. Pero esa libertad entra en lo siguiente, que yo lo uso mucho, tú lo sabes, el tema de que en un solo ser humano está contenida la humanidad entera. Eso significa un círculo. Pero si yo soy el mundo y el mundo somos nosotros, ¿por qué yo tengo una limitante territorial? Por un concepto que nos hemos impregnado de nación. Exactamente. Pregúntale a Consuelo para que tú veas cómo te pica. Señores, yo voy a tener la libertad en este momento de invitar a Sandy Saviñón. Perdóname, porque lo que dijiste de Consuelo, no, porque de hecho yo estoy de acuerdo con muchos conceptos. Con el concepto de soberanía, yo relajando. Totalmente. Lo que pasa es que eso desde que tú le hablabas de migración, brinca desde el alto. Yo quiero saber cuál es el problema que ella tiene con ese tema. De todas formas, de verdad. Doña Consuelo, mi saludo y mi respeto desde aquí. Igualmente, sé que usted es una defensora de nuestra soberanía. Así es. Para mí el mundo es una sola cosa. Para mí las fronteras son un acto de soberbia del hombre que encontró un mundo pleno, abundante, disponible para él. Y le puso límites y dijo, hasta aquí, esta parte es mía. Es un acto de soberbia del hombre. Esa es mi opinión atemporal. No sé. Señores, me fui lejos ahí. Ay, no sé. Dios. Entonces, este episodio lo vamos a dejar hasta aquí, señores, porque esto pique y se entiende. Miren todos los temas. Sacamos 3 valores. 3 valores. No, 4. 4. Valentía, sexualidad, libertad y talento. Sí. Y mire el programazo que hicimos. O sea que, Sandy, compromiso con atemporal, sí, aunque sea cada 20 días grabar un episodio. Sí, luego todo ese episodio lo podemos unir y para que la gente disfrute de ti, de tu sapiencia, sobre todo de tu madurez. De verdad te admiro, quiero aprovechar este momento
para que compartir con el público la promesa que eres en la comunicación, en la política, en todas las áreas en las que te desempeñas, en el derecho, como ciudadano. Eres un joven ejemplar. Eres de esos jóvenes que deberían estar ahora mismo siendo tendencia en este país. Y no siendo tendencia porque usted se bajó los pantalones en una tarima en el Madison. O sea, de verdad, ese tipo de cosas. Quiero mucho al Cherry. Oigo tu música, Cherry, me encanta. Cuando me quiero desestresar, pongo al Cherry Scum. Así que le mando su saludo. No tengo nada en contra tuyo, nada personal. A mí me gustan todos los demboceros y lo oigo y lo pongo. Ustedes ven que cuando yo voy en el carro con Wilfredo, yo pongo mi dembocito para desestresar. Eso pudiera ser un tema a debatir en el próximo podcast que hagamos. Sí. Porque realmente ellos no tienen la culpa. Es que hay una pérdida. Yo sé que no. Hay una pérdida de los valores tradicionales, de la moral y la ética. Y la generación que tiene que educarlos a ellos y que tiene que pasarle los valores no lo ha hecho. Entonces, no vengamos ahora a querernos sonrojar. A Toquilla la quiero muchísimo también. Me gustan muchas cosas de ella. Su música me encanta, su arte me fascina, pero tengo que decirle Toqui, eso tiene su momento, Toqui, porque aquí entonces, ¿qué vamos a hacer con las muchachitas que van subiendo, que quieren entonces ponerse a eso antes de tiempo? Tenemos que regular eso. Pero nada, señores, esto fue Atemporal con Sandy Saviñón. Vendrán muchos muchos episodios más. Y de verdad, gracias por venir, por tu valioso tiempo. Gracias a ti. Wilfredo y yo valoramos que en este momento tú hayas decidido sacar de ese tiempo para estar. Para mí un honor. Finalmente debo decir que me encantó, porque uno no viene con conceptos predeterminados. Hay que improvisar, hay que sacar de lo que tú tienes. Claro, solamente invitamos cerebro bien amueblado, tú sabes. Y eso hace que la conversación sea muy rica, espontánea, sin falsedad. Y eso me gusta bastante. Este espacio es tuyo. Te puedes quedar aquí el día entero. Muchísimas gracias. Esto fue Atemporal. Síganos en el próximo episodio. Muchas gracias.